Parque Nacional Tierra de Cañones en Utah. En un desierto estéril, se ha formado una obra maestra de formas y colores extraños. Torres, arcos, cañones, ríos. Descubre cómo estas formaciones únicas dan lugar a la vida y de qué manera tan extraordinaria. Tierra de Cañones. Lugares salvajes de América. Las joyas del Parque Tierra de Cañones. El Parque Nacional Tierra de Cañones fue forjado por el agua y el tiempo y sellado por el viento. Es una de las mayores formaciones de roca sedimentaria de la Tierra. Y crea estructuras y texturas únicas. Estos enormes abismos y laberintos enmarañados determinan quién vive aquí y cómo. Escondites para vaqueros. Antiguas cuevas con galerías donde se mantiene el arte prehistórico. Incluso en las zonas más desoladas de estos cañones hay lugar para la vida. Pero hay que saber dónde mirar. La fotógrafa Elizabeth Pratt se prepara para el día en el parque. Va a documentar las formas de vida ocultas que se dan gracias a las características únicas de Tierra de Cañones. Este desierto alberga mucha más vida de la que se ve. Cuando te detienes a observar, te das cuenta de toda la vida que se puede encontrar aquí. El río Colorado conducirá a Elizabeth y a su equipo a través del desierto del sureste de Utah. El Parque Tierra de Cañones, con más de 140.000 hectáreas, es el más grande del estado. El río Colorado y el río Green dividen este paraje en 3 secciones. La primera se conoce como Isla en el Cielo. En esa zona, Elizabeth y su equipo se adentran en la naturaleza. La naturaleza aquí tiene más que ver con lo geológico que con lo biológico. Vastos muros de colores vistosos y rocas que cambian constantemente gracias al viento y al agua. La corriente los empuja en un viaje de ida por el río de casi 160 kilómetros. Las inclinadas paredes que se encuentran en el oeste forman la base de una meseta de 183 metros de altura, la Isla en el Cielo. La
Tierra de Cañones está formada en su mayor parte por depósitos de arenisca. Capas sobre capas que se han creado durante millones de años. La manera en la que llegaron esos depósitos y cómo se formaron es una historia increíble de una obra maestra en movimiento. El geólogo Carl Müller puede leer las laderas de la Tierra de Cañones como si fueran un libro. Veo lo que pasó. Veo estructuras. Veo fragmentos que cuentan la historia de la Tierra a lo largo de cientos de millones de años. Esta zona fue en su día el fondo de un mar. Después fue un desierto lleno de dunas. También el delta de un río. Como geólogo siempre me fijo en los sedimentos. Conociendo su cronología, se puede saber su historia y así lo que ocurrió en esta zona. El agua erosiona los sedimentos como si fuera un cuchillo cortando un pastel a capas. Esculpiendo así una obra maestra como son estos cañones. Esta es la explicación para la mayoría de las formaciones en este parque natural. Pero no es la más sorprendente. Uno de los rasgos geológicos más peculiares del mundo es una depresión enorme conocida como Abhibal Dome, de casi 4 kilómetros de ancho y más de 300 metros de profundidad, rodeada por rocas erosionadas. Un accidente geográfico tan impresionante que se puede ver desde el espacio, pero nadie sabe con seguridad cómo se originó. Los expertos tienen dos teorías sobre la formación de Abhibal Dome. Una es que fue golpeado por algo así. Puede que Abhibal Dome sea el cráter producto de un impacto. La geóloga Wendy Key cree que las pruebas que sustentan esta teoría son las fallas alrededor de la depresión. Esta es una de las fallas que he estado buscando. Y lo más interesante de todo es este material volcánico de aquí. Según Wendy, los granos de arena que había se fueron destrozando a medida que se formaban las fallas. La formación de estas rocas volcánicas tuvo que ser causada por algo rápido y violento. En cambio, Carl Müller defiende la segunda teoría. Apuesto a que si la pruebo, es salada. Esto es sal de roca de verdad. La segunda teoría defiende la existencia de una capa oculta de sal a 100 metros bajo la superficie. Con el tiempo, la presión empuja la sal hacia arriba como si fuera una pasta de dientes. La empuja hasta la superficie formando así la depresión. Después, el agua diluye la sal, dejando las rocas deformadas dentro del agujero gigante. Las pruebas que podrían resolver este debate puede que ya se hayan perdido debido a lo cambiante que es el paisaje en Tierra de Cañones. Lo que hace que Abhibal Dome sea un misterio es que más de 1 kilómetro de sedimentos han sido erosionados. Muchas de las pruebas fundamentales para confirmar cualquiera de las dos teorías se ha erosionado y acabado en el océano. Y no podemos recuperarlas. ¿Fue creada gracias a un meteorito o por los restos de sal natural? Siempre será un secreto guardado en Tierra de Cañones.
La fotógrafa Elizabeth Pratt, decidida a conocer qué tipo de vida hay en el desierto, se dirige a la segunda zona del parque. Esta región es conocida como Needles. Una región amplia y llena de formas extrañas. Torres multicolores y cañones ocultos. Aquí el río vuelve a su cauce 2 veces. Dos zonas del río Colorado separadas por unos 30 metros de roca escarpada. Elizabeth y su equipo se acercan al lugar donde los 2 ríos se encuentran. El río Green y el Colorado. Siguiendo la corriente se encuentra el cañón Cataract, la parte más peligrosa de su viaje. Mañana se enfrentarán a 22 kilómetros de aguas arremolinadas en uno de los tramos más peligrosos del río. La arqueóloga del parque, Chris Gotze, se adentra en Needles y hace un viaje en el tiempo hacia el salvaje oeste. Este es un campamento de vaqueros abandonado. Vivieron aquí en medio de la nada durante 1 o 2 meses y se dedicaban a cuidar del ganado. Este saliente es un refugio natural. Es un lugar perfecto. Es seco, está protegido por la maleza y justo enfrente hay un manantial. Este campamento fue utilizado durante generaciones de vaqueros. Aquí podían mantener sus suministros a salvo estación tras estación gracias a la formación de esta roca. La levadura era un alimento básico. Estoy segura de que esto es leche condensada, un clásico. Café muy importante. Tabaco. Aquí todavía queda algo. Yo no me atrevo a olerlo. Quien tuviera caballos tenía que alimentarlos. Así es como guardaban el pienso. Y todavía se mantiene, lo que la verdad es de admirar. Esperamos poder vincular de alguna manera estos objetos con las fechas que vemos en las inscripciones históricas. Chris cree que los vaqueros se asentaron por primera vez en este campamento hace casi un siglo. Tenemos una foto en los archivos en la que aparece un grupo de vaqueros enfrente de este armario que está detrás de mí. Se puede ver en la foto cómo era el campamento vaquero cuando todavía se utilizaba. Según los cálculos de Chris, los arqueólogos solo han documentado alrededor del 2% de tierra de cañones. Abundan las leyendas de que forajidos famosos como Butch Cassidy, Sundance Kid y su banda Hole in the Wall usaban zonas de este parque natural como escondite. Los cañones son un refugio natural. Este parque es increíblemente escarpado, con profundos cañones. Lugares que son prácticamente inaccesibles. Es muy probable que en algún lugar escondido de algún pequeño cañón que nunca hayamos visitado, existieran otros campamentos de vaqueros de los que no se sabe nada. Los vaqueros y forajidos eran visitantes que se aprovechaban de las formaciones para sobrevivir o quizás esconderse.
Antes que ellos, otros residentes dejaron su huella, una huella espectacular, creando así una de las galerías de arte más grandes y antiguas de Estados Unidos. En ninguna parte de Tierra de Cañones es más fácil esconderse que en la zona en la que está entrando Elizabeth. La tercera y última parte del parque, el Maze. Es considerado uno de los terrenos más remotos y escarpados de los 48 estados continentales. Algunas áreas de esta región son prácticamente inaccesibles. El lugar perfecto para esconder tesoros. Ni siquiera un 4x4 puede penetrar en las zonas más remotas de esta región. La única forma es a pie. Bud Turner, Pete Poston y Greg Swayze recorren esta zona en busca de pinturas antiguas en una de las galerías de arte más antiguas y grandes de Estados Unidos. Vaya, esto es increíble. Han traído herramientas de alta tecnología que revelarán aspectos del arte que no se han visto en mucho tiempo. Algunos de estos cañones nunca han sido estudiados por arqueólogos profesionales. Estamos trabajando en los que han sido conocidos e identificados. Y cada vez que salimos encontramos más. Bud está creando el primer inventario fotográfico del incalculable arte rupestre del parque. Y con infrarrojos está observando muchas más cosas que no se pueden ver a simple vista. Se puede ver que tiene un tono azul. Los filtros especiales capturan solo ciertas frecuencias de ondas de calor que indican la presencia de los que han sido conocidos e identificados. Y cada vez que salimos encontramos más. Bud está creando el primer inventario fotográfico del incalculable arte rupestre del parque. Y con infrarrojos está observando muchas más cosas en un par de tomas y así asegurarnos de que conseguimos toda la información que esto nos puede ofrecer. Las imágenes revelan detalles en los dibujos que nunca se habían visto. Con los infrarrojos se puede ver como si las figuras saltaran hacia nosotros. Esta tecnología se ha usado para restaurar obras de arte o en trabajos de laboratorio para averiguar cómo eran las pinturas originales. Pues mira este tipo. Mira los pies de este hombre. Sí, mira, parecen pezuñas. Estas figuras las habíamos visto antes, ¿no? Sí. Algunas pinturas que están encima de otras quizás fueron hechas por otras civilizaciones para realzar su importancia. Mira este tipo que está pintado sobre estos otros. Es impresionante lo que hemos conseguido. Podemos ver cómo era el mural hace 1000 años. Para descubrir los secretos en Tierra de Cañones, tienes que aventurarte en las profundidades de la naturaleza y mirar más allá de lo obvio. Para entender y ver el parque natural, hay que entrar en él y caminar por él. Tienes que sentirlo, probarlo, tienes que sentirlo en tus carnes. Para verlo, hay que vivirlo. Engánchalo primero y luego lo aprietas. Sí, ahora está mejor. Ya lo hago. El viaje de Elizabeth consiste en eso, vivir Tierra de Cañones. Su viaje acaba en el río Colorado. Pero primero va a recorrer 40 kilómetros de río. Empezando por el nivel 1 de peligro hasta acabar en el 5.
En ese momento me di cuenta de que el río tiene vida propia. Tuve la sensación de que el propio río quería atraparnos. Elizabeth vino aquí para encontrar dónde y cómo se esconde la vida en este desierto. Sus fotos no solo muestran la abundancia de vida, sino cómo está todo conectado. Todo el parque está vivo. Las rocas son parte de él. Las plantas y la importancia que tienen para otros seres. Todo el parque es un organismo vivo. El cañón Cataract y sus 5 niveles son el último obstáculo antes de abandonar el parque. Ya hemos llegado. Ha sido divertido. Sea en el río o no, para encontrar vida en tierra de cañones, hay que buscarla. Caminar por sus recónditos caminos. Deslizarse por el rápido río. Sucumbir ante las rocas escarpadas y caminar por el desierto abrasador. Entonces encontrará señales de vida en uno de los lugares más insólitos de la Tierra. Tesoros escondidos dentro de la espectacular geología que hace que Tierra de Cañones sea una obra maestra de la naturaleza. El Gran Cañón, la maravilla natural más visitada de Estados Unidos. Pero hay lugares a los que nunca ha llegado el hombre. Una tierra de grandes misterios. Un viaje por el río nos enseñará la parte que no conocemos del Gran Cañón. Desde sus maravillas de gran altura hasta sus secretos más profundos. La naturaleza y el desenfreno del Gran Cañón. Lugares salvajes de América, las profundidades del Gran Cañón. Una de las maravillas del mundo estadounidense. No podía haber tenido un nombre mejor que Gran Cañón. Uno de los pocos accidentes geográficos del planeta que se puede ver desde el espacio. Tiene una capacidad que podría albergar 10 montes Everest de un extremo a otro. Paredes de más de 1 kilómetro de altitud. Casi 5 millones de visitantes al año van hasta el borde de un abismo 1.000 millones de veces más grande que ellos. Es una vista espectacular. Pero lejos de nuestro alcance se encuentran los secretos y los misterios del cañón. Solo se pueden ver si descendemos hacia las profundidades de este lugar tan extenso hasta llegar al río Colorado, la fuerza que lo empezó todo. Lee's Ferry se encuentra al extremo oriental del cañón. Una expedición científica excepcional ultima los preparativos para una aventura de 2 semanas en el río Colorado. Marta Hahn es la investigadora jefe de la expedición. Con su equipo recorrerán el río de arriba a abajo. Es la única manera de acceder a los secretos mejor guardados del cañón.
Hay lugares aquí en el Gran Cañón que están muy alejados y son inaccesibles, como si hubiera islas en el cielo. Marta se encontrará con otros equipos de científicos que mandó con antelación. Ya están trabajando en los puntos estratégicos del río Colorado. Cada uno tiene una misión. Cada uno tiene un enigma que descifrar, incluido el mayor de todos, que es al que se enfrenta el científico Carl Bowman. Mirar los registros geológicos en un lugar como el Gran Cañón es parecido a mirar las estrellas. Todos estos procesos tan lentos que están funcionando durante largos periodos de tiempo me parecen algo fascinante. Los procesos que dieron forma al cañón siguen desconcertando a los científicos. Un río que debería fluir hacia el lado contrario. A unos 50 kilómetros de donde partió, la expedición llega a un momento clave en la cronología geológica del cañón. Este gran anfiteatro natural, la Redwall Cavern, es la prueba del poder absoluto del agua. Unas corrientes inmensas que llevaban arena en suspensión crearon esto. Toda esta arena se encuentra en suspensión y pule estas paredes limpiando y eliminando la caliza en la curva de ese remolino, lo que provoca que la Redwall Cavern se haga más profunda. Las pruebas de fósiles en las paredes desvelan que el fondo del cañón fue antiguamente el fondo del océano, un enorme campo de plantas acuáticas. Los fósiles ayudan a dar una fecha exacta a esta caliza. Tiene 340 millones de años. Esta fecha es de suma importancia para los geólogos porque más adelante la línea temporal se acaba. La expedición se dirige ahora a un agujero de 1.000 millones de años en el registro geológico que los científicos no pueden explicar. Algo que los geólogos sí saben es que el cañón no se formó por una erosión gradual, sino gracias a cataclismos. Y todavía ocurre. La prueba son los famosos rápidos del cañón. Unas de las aguas bravas más peligrosas del mundo. Hay unos rápidos importantes aproximadamente en cada 3 kilómetros de río. La manera en la que llegaron ahí muestra cómo se creó el cañón. La lluvia en el desierto de Arizona aparece en forma de tormentas cortas pero muy intensas. Que inundan zonas muy amplias. Millones de toneladas de agua canalizan y se concentran en cañones estrechos hacia el Gran Cañón. Toda esta agua acaba erupcionando en el canal principal del río en forma de grandes inundaciones repentinas. Capaces de llevar grandes rocas que pueden crear rápidos. Estas inundaciones también ayudaron en la creación del Gran Cañón antes de que el hombre se interpusiera en su camino. La presa del cañón de Glen está a 25 kilómetros del Gran Cañón. Se construyó en los años 60 para generar electricidad. Esta estructura artificial de apenas 40 años ha congelado el viejo cañón con el tiempo, lo que ha reducido drásticamente el flujo de agua del río Colorado y su poder de seguir tallando la roca. El cañón no se hará más profundo. Sin embargo, las inundaciones repentinas continúan creando rápidos mediante los otros cañones.
En 270 metros, el río Colorado desciende 9 metros. Es un campo de minas de aguas bravas con rocas que dejó una antigua inundación. Paseo emocionante que puede ser peligroso por sus remolinos, piedras puntiagudas y una temperatura del agua que llega hasta los 8 grados. En los últimos 20 años, casi 25 personas han muerto ahogadas por hipotermia o parada cardíaca en las aguas heladas del río Colorado. La causa de que el agua tenga esa temperatura es, de nuevo, la estructura creada por el hombre. La presa del cañón de Glen libera agua al cañón desde las profundidades del lago. Por eso está tan fría. Y la presa también cambió el equilibrio natural de la fauna del cañón. En concreto la de un antiguo pez extraño llamado charal jorobado. El biólogo Brian Clark, del Departamento de Caza y Pesca de Arizona, lucha para salvar a uno de los peces más amenazados del cañón. El charal jorobado es una criatura primitiva. Ha permanecido prácticamente igual durante más de 1 millón de años. Pero ahora está amenazado de manera crítica. Quedan solamente unos 6.000. La razón de su existencia tan arriesgada es la temperatura del agua. Los peces necesitan agua templada para reproducirse correctamente, pero la caída de las temperaturas del agua causada por la presa del cañón de Glen desencadenó un enorme descenso en la población de peces. Se vieron obligados a ir al río pequeño Colorado porque es menos profundo y más templado. Es su último refugio en el cañón. Y ahora se enfrentan a una nueva amenaza que puede resultar catastrófica. Arizona está pasando por una sequía que algunos científicos han relacionado con el calentamiento global. Ha provocado que la temperatura del agua del río Colorado suba ligeramente. No lo suficiente como para ayudar al charal, pero sí para hacer que uno de sus depredadores, la lubina rayada no autóctona, se vaya hacia uno de los lugares de reproducción de los charales jorobados. Las hemos encontrado invadiendo el río cada vez más arriba. Quizá algún día sean capaces de llegar hasta el pequeño Colorado y diezmar a los pequeños. Tenemos un matalote de cabeza azul. Si la lubina llegara al pequeño Colorado, sería el golpe definitivo para el charal jorobado. Una prueba más de que nuestras acciones pueden afectar a algo tan inmenso como el Gran Cañón. En el Upper Granite, el segundo bote de la expedición está a punto de recorrer los rápidos con la investigadora jefe Martha Hahn a bordo. A mitad de camino el bote choca con una roca sumergida. El motor falla en la sección más peligrosa de los rápidos. El impacto ha hecho que la hélice se rompa. Es de continuar. Pasó cerca del kilómetro 112 hace unos 5 millones de años. Es una imposibilidad geológica. El antiguo río Colorado iba del norte hacia el sur. Lo lógico sería que hubiera seguido así. Pero en el kilómetro 104 algo pasó. En
menos de 8 kilómetros el río de repente giró hacia la derecha, lo que significaría que habría ido hacia arriba hasta llegar a una cadena montañosa de 600 metros y habría seguido. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo pudo atravesarla? Ahora tenemos muchas teorías, pero no sabemos el porqué. Es un misterio geológico que seguimos intentando averiguar. Una explicación sería que originalmente el río Colorado fluía hacia la dirección contraria a la actual y algún cataclismo geológico provocó que cambiara su curso. Otra teoría es que todo el cañón se creó por un enorme lago que se inundó y expulsó agua con la energía suficiente para romper la pared de roca. Los geólogos han estado trabajando en el cañón durante más de 150 años y han desarrollado un increíble acervo de conocimientos. Y aún así todavía hay grandes misterios sobre la historia del Gran Cañón y del río Colorado. El Gran Cañón parece inhóspito, ya que cuenta con una extensión de roca árida y acantilados. Pero en sus 600.000 hectáreas y 2,5 kilómetros de altura, hay 5 de los 7 ecosistemas terrestres, desde el alpino hasta el desértico. De un extremo a otro se encuentran los equipos de expedición botánicos. En el río, la expedición principal se une a uno de los equipos botánicos dirigidos por la botánica Lori Macarick. Es uno de los lugares que más problemas logísticos plantea para trabajar. Como está tan lejos, la gente no sube. Hay muchas especies que probablemente no sepamos que existen y tampoco sabemos su destino, por lo que podrían ir y venir por el Gran Cañón sin que lo supiéramos. Están buscando a uno de los seres vivos más pequeños del cañón. Comunidades de plantas microscópicas que consolidan el suelo árido, permitiendo que el agua se acumule y que las semillas de plantas más grandes germinen. Estas costras biológicas del suelo son esenciales para el mantenimiento de la estructura del suelo del cañón y la vida vegetal. Sin ella, el cañón sería vulnerable a la erosión del suelo y se produciría una pérdida de plantas dependientes de ese suelo. Pero las costras son muy sensibles y la presión de una simple pisada puede eliminar una comunidad biótica por completo para siempre y provocar un efecto dominó destructivo de erosión del suelo. Cuando los equipos de reconocimiento terrestre terminen su trabajo y creen un mapa de la vegetación del cañón, los científicos tendrán una herramienta extraordinaria. Podrán realizar un seguimiento de los cambios en la vegetación del cañón, lo que resultaría un indicador clave de la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro planeta, el calentamiento global. Realizar un seguimiento de la vegetación del cañón es un proyecto a largo plazo. Pero proteger la fauna es mucho más urgente. Hoy el equipo de biología de la fauna del parque sigue a un león de montaña por el campo del cañón. El biólogo jefe R.V. Ward, la vigilante Lori Rohn y la bióloga Rosa Palarino están preocupados porque un león llamado P14 se está alejando del parque hacia una de las carreteras principales. 2 de los leones del parque fueron atropellados el año pasado. Esperan que P14 se dé la vuelta y vuelva al parque. Seguramente esté justo debajo de nosotros en ese drenaje, no muy lejos, a menos de 1 kilómetro sin duda. Y probablemente menos de eso, creo yo. RV y su equipo están ya a 180 metros de P14. Los leones de montaña son tímidos y evitan a los humanos siempre que pueden. Lo tenemos.
La señal de radio indica que el león por fin ha cambiado de rumbo y se ha dado la vuelta. Tendremos que conformarnos con esa señal. Por ahora no podemos tener ningún tipo de contacto con estas criaturas misteriosas. La razón, una tragedia peculiar. Eric York era un biólogo que trabajaba con los animales carnívoros. Era uno de los mejores biólogos con los que he trabajado, un compañero. A finales de octubre de 2007, Eric York recibió una señal de mortalidad en el collar de rastreo de una leona de montaña llamada P13. Eric siguió la pista de la leona y la encontró muerta. Tenía curiosidad por saber qué la mató. Eric llevó a la leona a su vehículo y condujo hasta las oficinas del parque. Allí le realizó la necropsia para determinar la causa de su muerte. Y cuando la abrió, no sabía que tenía la peste pulmonar y se la contagió. La peste pulmonar es la forma más virulenta de la peste bubónica. El mundo medieval la conocía como la peste negra porque mató a 1/3 de la población europea. Pero hay pocas personas que saben que la peste bubónica es endémica del Gran Cañón y de la mayoría del sudoeste de Estados Unidos. Se transmite a través de las pulgas de los roedores que viven en el río Colorado. Un conjunto de coincidencias extraordinarias hicieron que las bacterias se transmitieran de un roedor o una pulga a la leona P13 y luego a Eric York. Murió el 2 de noviembre de 2007. La posibilidad de que Eric muriera era de 1 entre 1.000.000. Es mucho más frecuente que la fauna y el medio ambiente sufran por culpa de su interacción con los humanos. Después de 2 semanas y 445 kilómetros, esta odisea científica se acerca a su fin. Los botes deben pasar por los últimos grandes rápidos del cañón, los Lava Falls. Una última vuelta salvaje para recordar a los científicos el poder natural que creó este lugar. Ha sido un viaje espectacular. Han aprendido mucho. Pero el cañón guardará sus secretos. Puede que para siempre. Escondidos en roca antigua. Escondidos en la inmensidad del tiempo. Quizás nunca entenderemos su pasado. Pero su futuro está en nuestras manos. Aunque parezcamos diminutos en medio de tanta vastedad, somos sus únicos guardianes.